Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de estudio del I Ching. En la clase de hoy vamos a terminar de ver el ciclo de los hexagramas de marea. Así que ya que estamos, les voy a ir compartiendo una ventana para que recordemos de qué se trata este ciclo que estamos estudiando, que tiene que ver con el ascenso y descenso de la energía yin y yang a lo largo de los ciclos. Y por ciclos podemos entender, como siempre decimos, podemos entender el ciclo del año, el ciclo de las estaciones. Podemos entender distintos tipos de ciclos que se presentan con esta forma de la energía que va de forma periódica aumentando y disminuyendo. Bien, quiero ver si logro compartir la pantalla. Déjenme intentarlo una vez más, que no sé qué pasó ahí. Entonces, de los hexagramas que hemos estado viendo, ya saben que si tienen alguna consulta o comentario pueden hacerlo. También si tienen alguna lectura que les haya salido, la podemos tratar de estudiar y comentar ahora durante el encuentro. Eso en lo posible, si me lo mandan con anterioridad, mejor. Bien, bueno, no sé si estamos pudiendo compartir la pantalla. Espero que en la grabación la van a tener, pero si no, tengan en cuenta la rueda de los hexagramas que habíamos hablado, desde el máximo yang, desde el cielo, hasta el mínimo yang o el máximo yin, que es el hexagrama de la Tierra, cómo va aumentando la energía yin desde abajo hacia arriba. Recuerden, el movimiento siempre es ascendente en los hexagramas y siempre que estamos analizando las líneas en los hexagramas vamos a ir de la línea de abajo a la línea de arriba. Ahí, en ese sentido, quería aprovechar para hacer como un comentario respecto de la dinámica de las líneas. A veces obtenemos líneas que dicen esta línea es favorable, esta línea es desfavorable, y tenemos que de alguna manera tratar de entender quizá de dónde es que vienen estos comentarios respecto de las líneas. Bien, por ejemplo, si tenemos una línea que está en una posición, que sería, por ejemplo, una posición yin o yang. Tenemos las posiciones impares, que sería la primera, la tercera y la quinta, son posiciones yang. Si en esa línea, si en esa posición yang hay una línea yang, una línea entera, se dice que la posición es correcta. Y en general esa es una situación favorable. Lo mismo para las posiciones impares, que vamos a tener, por ejemplo, la 2, la 4 y la 6 arriba son posiciones impares que corresponden al yin. Entonces, si en esos lugares existe una línea yin, se dice que también es correcto. Ahora, esta situación no ocurre siempre, y cuando hay una línea yang en una posición yin o una línea yin en una posición yang, se dice que es incorrecto y por lo tanto no es una situación de la más favorable. Es decir, que cada línea debería estar en el estado ideal en la posición que le corresponda. También, respecto de la relación entre las líneas, vamos a tener lo que se dice relación de respuesta o correspondencia. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, tomemos ahora sí, si ya están viendo en pantalla, el hexagrama número 11, que es el de la izquierda. Si tenemos tenemos 3 líneas yang abajo con 3 líneas yin arriba. En este caso, si lo analizamos, vemos que la primera y la tercera estarían en posición correcta, por ejemplo, y la cuarta y la sexta también, respecto de si son yin o yang. Y también se dice que las líneas responden mutuamente, es decir, las del trigrama inferior, que en este caso es el cielo, responden todas al trigrama superior, que es la Tierra, porque si tengo entre la primera y la cuarta, ¿no?, que sería de la línea de abajo del trigrama inferior y la línea de abajo del trigrama superior, es la primera y la cuarta línea. Si una es yin y la otra es yang, se dice que se responden mutuamente. Lo mismo entre la segunda y la quinta y entre la tercera y la sexta.
En general, cuando eso sucede, son situaciones que se puede decir que son un poco más favorables que si no se respondieran. Por ejemplo, dos líneas yin no se responden mutuamente o dos líneas yang no se responden mutuamente. Tiene que haber esa relación. Bien, en el caso del hexagrama del cielo, que son todas líneas yang, o el hexagrama de la tierra, que son todas líneas yin, no existe esa relación de respuesta o correspondencia. También otras líneas que suelen ser importantes suelen ser la segunda y la quinta, que corresponden con el centro del trigrama inferior y el centro del trigrama superior, que si además es correcto, es decir, si en la segunda línea es yin y la quinta es yang, son centrales y correctos, una situación más favorable. Por eso van a ver a veces en algunas lecturas de las líneas que dice que es favorable proceder, o a veces se dice la perseverancia tiene ventura. Y cuando no es favorable pueden aparecer frases como bueno, que no se aconseja proseguir, que no se aconseja continuar, ¿bien? Y también había otro tipo de vínculo entre líneas, esto es ya si las tomamos de a pares. Por ejemplo, si vamos a la primera y la segunda, por ejemplo, si una es yin y otra es yang, se dice que la que está arriba se monta sobre la que está abajo, o la que está abajo carga a la línea que está arriba. Y en esta situación, la más favorable se dice que es que la línea yin sea la que lleve a la línea yang, en términos también pensado siempre en los hexagramas del I Ching. Está como oculto este código que habla de los órdenes jerárquicos. Bien, vamos a hablar un poco de eso también. Los órdenes jerárquicos tienen que ver con el ordenamiento en cuanto a las responsabilidades que se tiene frente a la sociedad. Por ejemplo, se dice que la línea de más abajo representa a la gente común, que no tiene, por así decirlo, una responsabilidad importante, una vida activa, podríamos pensar quizá políticamente, sobre otras personas. Luego aparece la segunda línea, que corresponde a un funcionario, que ya es una persona que tiene, podríamos pensar, un cargo público, luego o un oficial también. Luego viene la tercera, que es la de un señor feudal, una persona a cargo de un área, podríamos pensar, un poco más grande. La cuarta es la del ministro y la quinta es la del rey. En ese orden va subiendo como la jerarquía de responsabilidades políticas o sociales, podríamos pensar. Y la sexta línea siempre representa a el sabio, que es la persona que ya no tiene una injerencia directa sobre la sociedad. Podemos pensar en una persona mayor que se ha retirado, que se ha jubilado, que interactúa pero desde otro lugar. Siempre la línea del sabio es como una persona que ya ha salido de la situación, y la línea inferior, la de la gente común, es una persona que está como recién entrando en la situación. Entonces estas dos, la primera y la sexta, son líneas que no tienen un peso tan fuerte respecto de las consecuencias que puedan llegar a tener sus acciones. Bien, ahora, siempre la línea, la tercera y la cuarta, que representan también las dos del medio, podríamos dividirlo en dos abajo, dos al medio y dos arriba, a las 6 líneas. Las dos de abajo se dice que representan el plano de la tierra, las dos de arriba el plano del cielo, porque todo sucede entre el cielo y la tierra, y las dos del medio las líneas del plano humano. Cuando hablamos de las líneas del plano humano, que sería la tercera y la cuarta, vamos a tener entonces la del el señor feudal, podríamos pensarlo con esa traducción, y la del ministro. En general, la del ministro suele ser la más difícil. Cuando toca una línea de cambio en la cuarta posición, suele ser la más difícil, porque se dice que esto también tiene un contexto histórico que lo explica, pero el ministro es el que está más cerca del rey y tiene que actuar de la forma siempre más precavida posible, porque en la antigüedad, bueno, cuando el ministro no actuaba de acuerdo con la voluntad del rey, no tenía buen pronóstico. Entonces según donde aparezca la línea de cambio, o la línea que suele ser a veces el regente, o que le imprime o le da su impronta al hexagrama, es donde tenemos que prestar más atención. Entonces, volviendo un poco a esto que estamos viendo, por ejemplo, si vemos estos dos últimos hexagramas que nos toca ver hoy, que son, si tomamos al hexagrama del cielo arriba, el que estaría en esta rueda, en el paso anterior o a la izquierda, y en el paso posterior a la derecha, tenemos a la izquierda el hexagrama número 43, que es eliminar.
y el 44 que es el encuentro. El 43 son 5 líneas yang y una línea yin arriba. Esta línea yin, como habíamos dicho, está en el lugar del sabio también, pero podríamos pensar que son 5 líneas yang. A veces lo yang en esta polaridad representa lo luminoso, se suele decir, o lo auspicioso o lo bueno, entre comillas, para la persona que lo está. Siempre hablamos de una polaridad interpretada desde el punto de vista del lector, porque lo que puede ser bueno para uno puede no serlo para otro. Pero en el caso de una administración, ¿no? Son 5 líneas yang yendo al encuentro de una sola línea yin, por eso este toma el nombre de eliminar, porque son las fuerzas, digamos, de lo correcto o de lo bueno, eliminando esta influencia negativa que está quedando restante para lograr que se conviertan todas en líneas yang. Ese sería un poco el espíritu de este hexagrama de eliminar, que también en la interpretación del símbolo antiguo tiene que ver con separar, un poco separar, como se dice, la paja del trigo, ¿no? Lo bueno y lo malo, poder diferenciar, y tiene que ver con el tema, con esto de poder prevenir o detectar las influencias negativas que puedan llegar a aparecer, por ejemplo, en una organización o en un grupo humano, para poder erradicarlas o eliminarlas a tiempo. Bien, este tipo de situaciones en la etapa en la que a mí me está tocando vivir, por ejemplo, lo vemos en situaciones en el manejo de grupos, por ejemplo, donde podemos tener un grupo humano donde todos más o menos se comportan según la norma, la regla. Imagínense un grupo de alumnos en una escuela, siempre esta imagen es como muy fácil de visualizar porque todos hemos pasado por este tipo de instituciones, donde puede haber un elemento que ejerce una influencia negativa o que no se comporta según las reglas o que tiene un impacto negativo sobre los demás. Bueno, este tipo de situaciones es la que nos habla este hexagrama, donde existe un elemento que va en contra del espíritu del grupo, por así decirlo, va en contra de la tendencia a donde quiere llegar el grupo, que es esta buen funcionamiento, y debería ser eliminado de alguna manera a tiempo antes de que su influencia negativa se esparza o se extienda más. Bien, ese sería el número 43, que tenemos el cielo abajo y el viento arriba. En este caso, si vamos a los atributos de los hexagramas, vamos a ver que el cielo representa la fuerza y el viento también la suavidad o la humildad. También nos puede marcar de cierta forma cuál sería la forma de proceder correcta en estas situaciones, digamos, con fuerza y suavidad al mismo tiempo, para poder eliminar este tipo de influencias. Y si lo analizamos en su conjunto, vemos que la línea, como habíamos estado hablando, la línea que es diferente a las demás, que es sería un 6 en el sexto lugar o un 6 arriba, es una línea blanda sostenida por 5 líneas sólidas. En su relación, por ejemplo, de respondencia o correspondencia, sí se responde con la primera abajo, ¿no? Porque una es yang y la otra es yin, pero hay una situación que no es favorable, que sería el hecho de que es una línea yin montándose sobre una línea yang. Bien, entonces en los distintos sentidos en los que podemos analizar, la línea que nos resulta como más llamativa, que es la única línea yin arriba, hay algo de desfavorable en esta situación que debe ser atendido. Bien, y si vamos al hexagrama opuesto, que es el encontrar, cambia un poco la situación, pero el hexagrama de encontrar vamos a ver que es un poco más favorable que el de eliminar, porque en este caso sí hay una relación de que la línea yang se monta o está sostenida sobre una línea yin, y en ese caso se dice que es una situación un poco más favorable, si bien sus lugares no son correctos en cierto sentido. Bien, bueno, esto es como un análisis muy, muy fino de la importancia que le da cada línea y su relación con las demás. Piénsenlo como si se dice la analogía es que si tenemos, por ejemplo, distintos átomos formando una molécula, según cómo configuramos esos átomos, vamos a obtener resultados distintos con los mismos materiales de partida. Bueno, lo mismo sucede con los hexagramas del I Ching. Es importante estudiar la relación entre sus elementos
para determinar el significado del conjunto. Bien, bueno, voy a dejar de compartir esta imagen. Después, si quedan dudas o preguntas sobre la dinámica entre las líneas, me lo hacen saber y las trataremos de resolver en lo posible. Y voy a ver si podemos compartirles la imagen de la lectura para que la vayamos viendo también entre todos. Bien, entonces tenemos el hexagrama número 43, way, que es eliminar, que se corresponde... Ah, perdón, ahí recién me equivoqué, había dicho que el viento arriba en realidad es el lago arriba y abajo el cielo. El atributo del lago se dice que es la alegría, o también la serenidad o la calma, y el atributo del cielo es la fuerza. Ahí tuve un error de interpretación de mi parte. Bien, vamos a ver la interpretación del carácter chino. Dice... Wei es un carácter chino del pasado remoto, en la actualidad se utiliza exclusivamente en el I Ching y algunos diccionarios chinos modernos incluso no lo incluyen. Originalmente significaba apartar y pasó a significar algo más amplio como el dragado de un canal para evitar el desbordamiento de un río, por ejemplo, y fue tomando distintas formas. Bien, lo que vemos en el hexagrama es una mano, que es esto, la parte de abajo, bien, y la parte de arriba es algo que está siendo como separado, como si yo trazara una línea en el medio y luego separo, bien, como esta idea de separar o eliminar también puede ser una interpretación, bien. Dice, el ideograma ilustra el significado original de apartar. En la parte superior hay dos líneas horizontales cruzadas por dos verticales, como si se estuviera, un objeto estuviera siendo cortado o separado también. Y la mano es la que hace este acto de separar. Entonces la idea puede ser interpretada como esto de separar la paja del trigo, el bien y el mal en esta polaridad también, o también se dice la resolución de la vacilación. Lo que tratamos de eliminar cuando estamos hablando de esto es eliminar, se dice, la duda también, tomar una resolución, o sea, dejar la vacilación de lado. Bien. La estructura del hexagrama es lago arriba, cielo abajo. Cuando el agua del suelo ha subido hasta el cielo y se ha acumulado como un lago de nubes en el cielo, seguramente se va a producir un chaparrón. Esto significa la ruptura de una acumulación de tensiones en la sociedad humana, bien, como el desbordamiento de un río. Es hora de que, se dice, los justos eliminen las fuerzas inferiores y sus influencias mediante un acto de resolución. Hay 5 líneas sólidas que representan a los justos bajo una línea blanda. Sus influencias se mezclan y se fortalecen. Como resultado, emprenden acciones resueltas para eliminar las fuerzas negativas. Bien. Acá hay que, obviamente, hacer una interpretación porque esto, siempre llevado al extremo, puede llegar a tener una connotación negativa. Digamos, si hay un uso desmedido de la fuerza por parte de un elemento, no sé, totalitario, podríamos pensar, y no es una situación positiva para el que está siendo eliminado. Pero en general, yo creo que la interpretación que le podemos dar es tomar una resolución, es como la actitud correcta frente a situaciones en las cuales puede haber un elemento que esté ejerciendo una influencia negativa sobre el resto del conjunto. Bien, a veces en distintas situaciones o dinámicas ocurre esto. Y esto es parecido, también hay otro hexagrama de I Ching que no lo hemos estudiado todavía, pero se llama romper con los dientes, que habla de la imposición de los castigos también, como esta idea de que, bueno, a veces es necesario, digamos, tomar una acción resuelta para eliminar, en este caso, esa influencia negativa, separar aquel elemento que está ejerciendo una influencia negativa sobre el conjunto en beneficio, digamos, podríamos pensar del bien mayor en beneficio de la totalidad del grupo. Bien, es para debatir. Siempre que aparecen estas situaciones no suelen ser situaciones agradables, pero son situaciones que se suelen presentar a menudo en la vida humana, ¿no? en nuestras dinámicas grupales, y tenemos que saber qué hacer frente a ellas. Bien, si pensamos ahora en el siguiente hexagrama, que es, habíamos dicho, el encuentro, vamos a ver que cambia un poco
la forma del hexagrama y se invierte. En este caso aparece una línea yin abajo frente a las 5 líneas yang que tiene por delante. En este caso veníamos de la situación de todas líneas yang y empieza y entra desde abajo. No es lo mismo el de arriba, la línea de arriba se dice que está como saliendo del hexagrama, por eso se aplica más bien eliminar en ese sentido. En este caso viene entrando desde abajo la energía yin. Bien, por eso recibe el nombre de el encuentro. Ahora sí es el cielo arriba y el viento abajo. Recuerden los atributos: el cielo es la fuerza y el viento es la suavidad o la capacidad de penetrar, también lo penetrante. Y también se trata de un carácter, un símbolo remoto. Dice Go es un carácter de la antigüedad remota que actualmente solo aparece en el I Ching. Según el antiguo diccionario de caracteres, denota una pareja, especialmente una pareja casada. Más tarde pasó significó de emparejarse a tener relaciones y también significaba algo bueno. En el Gran Tratado, que es uno de los comentarios más importantes del I Ching, se traduce como el encontrarse o reunirse y tradicionalmente se entiende como una reunión o un encuentro entre un hombre y una mujer. Bien, este es un hexagrama que nos habla también en ese caso de las relaciones humanas más íntimo, que un poco, bueno, habíamos estado comentando en la previa y también como a veces usamos el I Ching para obtener consejos respecto de situaciones, por ejemplo, de este estilo. Entonces la secuencia dice: después de eliminar seguramente habrá algo que encontrar, por lo tanto después de eliminar sigue el encuentro. Este hexagrama es el inverso del precedente. Eliminar significa separar, encontrar es encontrarse, porque después de separarse la gente se vuelve a encontrar y después de encontrarse de nuevo la gente se separa. Así es la vida humana. Bien, eliminar y encuentro se complementan mutuamente. También lo podríamos pensar en las dinámicas de las relaciones. Muchas veces las separaciones vienen seguidas de nuevos encuentros y posteriormente a veces de nuevas separaciones. Bien, entonces el ideograma, estamos hablando del símbolo sencillo, dice está compuesto por una mujer y una reina. A la izquierda hay una doncella exuberante y a la derecha está el ideograma Hou, que representa a la reina. Como una reina siempre sigue al rey, Hou también significa seguir o detrás. Y la reina está inclinada, debajo de su cuerpo inclinado hay una boca abierta, Kou, que es el cuadrado, este espacio que se ve ahí en el ideograma. Y sobre la boca un trazo horizontal que indica el número 1. La persona con la que se encuentra la reina es el rey. Se encuentran y se juntan. La reina saluda al rey con respeto y sus mejores deseos. Esta sería como la actitud favorable respecto de este tipo de encuentro, ¿no? Dice, la estructura del Gua es cielo arriba, viento abajo. El viento sopla por todas partes bajo el cielo, encontrándose con todos los seres. Debería ser un hexagrama auspicioso. Sin embargo, solo hay una línea blanda bajo 5 líneas sólidas, lo que simboliza que el elemento yin avanza y se acerca a los elementos yang. Bien. Cuando el rey, esto habla del contexto histórico, dice, cuando el rey Wen vio que esto ocurría, intensificó su vigilancia, se dio cuenta de que una persona indigna estaba ganándose el favor de la corte, una influencia negativa estaba creciendo. Las crecientes influencias negativas desplazarían a las buenas personas una tras otra, la oscuridad y las dificultades habían sido eliminadas, pero sus influencias negativas no se habían desvanecido del todo. Estas influencias estaban impregnando distintos ámbitos. Había que tener cuidado con esta tendencia y tomar prontas precauciones contra posibles desgracias. Así, la decisión del rey Wen y el texto dice que están llenos de advertencias, pero los comentarios de Confucio siguen arrojando luz sobre el lado positivo. Bueno, un poco es similar en este sentido a la idea que veníamos trayendo de cómo lidiar con las influencias negativas, pero en un contexto también, entendiéndolo como un contexto cíclico de que, bueno, todo proyecto en algún momento, todo grupo, toda dinámica en algún momento va a pasar de una polaridad a su opuesta o va a pasar de un estado de plenitud a un estado de decadencia y hay que saber detectar también cuando esto empieza a suceder de alguna manera, ¿no? Entonces habla de también en ese sentido como advertencia en el plano, digamos, de lo organizacional, si se quiere,
las precauciones que hay que tener cuando empezamos a ver crecer estas influencias, que sabemos que van a ir en crecimiento. Distinto es la situación anterior de eliminar, donde la fuerza, digamos, positiva es dominante y termina eliminando a las influencias negativas. Acá es como, en un caso está saliendo esta influencia negativa, en el otro caso está entrando. Por eso son opuestos complementarios. Bien, bueno, esto es un poco la presentación de estos dos hexagramas. No sé si tienen alguna pregunta o comentario por ahí para hacer. Es interesante el estudio para mí de los hexagramas. Estudiarlos así en parejas nos ayuda a entender esta ley de la polaridad que impregna todo el I Ching, y que también nos enseña los movimientos opuestos que pueden ocurrir dentro de una misma situación. En este caso, estos dos hexagramas están como, uno está entrando al hexagrama de iniciar del cielo, todas líneas yang, y otro está saliendo, como el punto de transición o el punto de inflexión entre el momento de plenitud, que sería cuando está todo en orden, todas las energías están apuntando en la misma dirección, y cómo ese momento se revierte y empieza a venir la influencia de la energía yin también, y cuáles serían de alguna manera las formas nos previene el I Ching en este sentido de cómo prepararnos frente a ese cambio energético. Bien, me gustaría leer un poco de Wilhelm, a ver cuál es la interpretación que nos da, para que también comparemos. En este caso, Wilhelm habla de el desbordamiento. Recuerden, el hexagrama tenía que ver también con el dragado de un río, o la acumulación del agua bajo el cielo, que produce una gran inundación, una fuerte lluvia que produce inundación. Y la otra traducción posible es la resolución. Dice, el signo, estamos hablando del 43, ¿no? Donde hay una línea yin arriba, es el lago arriba del cielo. Dice, el signo representa, por una parte, una irrupción que se produce luego de una tensión condensada durante largo tiempo, como la irrupción de un río henchido que rompe sus diques, o la descarga de una lluvia torrencial. Transferido a circunstancias humanas, significa, por otra parte, el tiempo en el cual poco a poco van extinguiéndose los vulgares, su influencia está en disminución y, mediante una acción decidida, irrumpe un cambio de condiciones. Bien. También, bueno, puede ser una tensión que se acumula hasta que hay que tomar una resolución y eliminar con esa tensión. Entonces dice el desbordamiento. Resueltamente el asunto ha de darse a conocer en la corte del rey, ha de proclamarse conforme a la verdad, hay que dar aviso a la propia ciudad, no es propicio tomar las armas, es propicio emprender algo. Bueno, un poco habla de esta idea de cómo lidiar con esas situaciones, poniéndolas en evidencia. Muchas veces la forma de eliminar las influencias negativas es ponerlas en evidencia, sobre todo cuando no se están afrontando directamente, cuando uno trata de mirar para otro lado o evitarlos porque no quiere ir al conflicto. A veces hay que ponerlo en evidencia para que esto llegue a una resolución, como el nombre del hexagrama según Wilhelm. Dice, cuando en la ciudad ocupa un puesto gobernante, aunque fuese un solo hombre vil, éste podrá oprimir a los nobles. Cuando en el corazón anida una sola pasión siquiera, ésta es capaz de entenebrecer la razón. Bien, recuerden, Wilhelm era misionero jesuita. En su interpretación siempre va a estar este pensamiento detrás. Pasión y razón no pueden coexistir. Por eso se hace absolutamente necesaria una lucha incondicional si uno está dispuesto a contribuir a que llegue a gobernar el bien. Empero, para una decidida lucha por el bien destinada a eliminar el mal, existen determinadas reglas precisas que no pueden dejarse de lado si se pretende obtener el triunfo. Dice, primero, la decisión debe fundarse en un enlace entre la fuerza y la afabilidad. Segundo, un compromiso con el mal no es viable. Este debe quedar desacreditado, sean cuales fueren las circunstancias. Imagínense lidiando con, por ejemplo, una persona con adicciones, ¿no? Tiene que tomar una resolución firme para poder eliminar esa influencia negativa. Del mismo modo, no es tampoco lícito que uno disimule o embellezca
sus propias pasiones y defectos. Tercero, la lucha no debe ser conducida por medio de la violencia directa. Allí donde el mal se ve descubierto y estigmatizado, lucubra las armas a que se debe recurrir, y cuando uno le hace el juego de combatirlo golpe por golpe, sale perdiendo, puesto que en esta forma uno mismo queda enredado en odios y pasiones. Bueno, una forma también de, a veces lidiando con la situación adversa, no entrar en los juegos, digamos, a veces de esa influencia negativa, digamos, no entrar en esa dinámica. Por ejemplo, una dinámica de conflicto que se resuelva a través de la violencia no sería la forma adecuada de proceder. Por tanto, es cuestión de comenzar mirando por casa, mantenerse personalmente alerta en cuanto a los defectos estigmatizados. Así, las armas del mal perderán por sí solas su filo al no toparse con ningún adversario. Del mismo modo, tampoco los defectos propios han de combatirse directamente. Mientras uno siga debatiéndose con ellos a golpes, permanecerán siempre victoriosos. Y el cuarto dice, la mejor manera de combatir el mal es un enérgico progreso en el sentido del bien. Bueno, a mí me parece interesante lo que dice Wilhelm. Siempre me genera la duda si realmente decía esto el texto del I Ching original o es una bajada de línea, como se dice, suya, pero igual es interesante la interpretación de él en el sentido de la forma en la que nos plantea cómo actuar en estas distintas situaciones que el I Ching presenta. Yo creo que todo esto es la interpretación de él. Pero habla de esta misma idea de cómo enfrentarnos a influencias negativas, y pueden ser internas. En este caso, la influencia negativa puede ser una actitud, una pasión, pone ese nombre. Una pasión puede ser a veces una actitud, qué sé yo, como les hablaba, por ejemplo, de las adicciones, o a veces ciertas tendencias que podemos llegar a tener en lo personal que representan una influencia negativa por sobre el conjunto de nuestras otras atributos. Por ejemplo, podemos tener un montón de atributos positivos, pero a veces que tenemos algo negativo que le quita fuerza o le quita peso a todo lo demás. ¿No? Eso a veces puede pasar. Hay digamos, figuras o personalidades que tienen como en muchos aspectos todo bien, pero hay algún elemento que si se desborda, por ejemplo, una persona que sea, no sé, violenta en su familia, eso le quita, da armonía a todo el resto del conjunto. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre eso. Aunque nadie los pueda enfrentar directamente hacia algo de lo que no se puede hablar, tenemos que trabajar sobre eso exponiéndolos, como se dice, ¿no? Bien, y por último en la imagen dice, el lago ha subido al cielo, la imagen del desbordamiento, así el noble dispensa riquezas hacia abajo y recela cobijarse en su virtud. Bueno, dice, cuando el agua del lago se ha elevado al cielo, ello hace temer que se desencadene una lluvia torrencial. Esto el noble lo considera una advertencia, tomando a tiempo las medidas necesarias para prevenir una catástrofe, un violento derrumbe. Quien intentara atesorar riquezas únicamente para sí solo, sin pensar en otros, experimentaría sin duda la violencia de su derrumbe, ¿no? Porque también habla de la acumulación que genera tensión. Pues a toda recolección sigue la distribución. Por eso el noble ya mientras recolecta, distribuye. De igual modo, en la formación de su carácter tiene buen cuidado de no empecinarse en cuestiones de amor propio, sino de mantenerse en condiciones de causar buena impresión gracias a un constante y riguroso autoexamen. Bien, bueno, interesante la interpretación de Wilhelm. También en el contexto histórico, no me acuerdo en este momento cuál fue el rey que mandó a construir diques y dragar los ríos, pero esto parece que era como un problema constante que había, el hecho de que los poblados, los grandes centros poblacionales se construían cerca de los ríos, que eran fuente de agua y medios de transporte también, y el cultivo y todo, pero a su vez esos ríos producían grandes inundaciones y eso era un problema serio. Entonces, cuando mandaron a construir ríos es como que se logró un orden social sostenible que no estaba expuesto a estas catástrofes naturales que parece que en la antigüedad eran bastante frecuentes. Bien, bueno, otra idea del desbordamiento y la resolución, según Wilhelm. Vamos al siguiente, que es el ir al encuentro, el número 44, que habíamos estado comentando más temprano. En este caso, habíamos hablado de encuentro. Acá Wilhelm pone el ir al encuentro y también la complacencia. Dice, el cielo arriba, el viento abajo.
El signo alude a una situación en la cual el principio oscuro vuelve a introducirse subrepticia e inesperadamente luego de haber sido desalojado. Bien, o sea, es esta línea yin que viene llegando desde abajo. Y acá, bueno, hay que hay que interpretar esto en su contexto, porque a veces hay una asociación entre lo yin con lo femenino, como si esto fuera negativo. Yo creo que hoy en día esa interpretación está desactualizada, pero lo voy a leer como está y después cada uno hace su propio juicio. Dice: lo femenino va por sí mismo al encuentro de los varones. Esta es una situación peligrosa y nada favorable debido a sus posibles consecuencias, y es cuestión de reconocerla a tiempo para ponerle freno. Este signo se adjudica al quinto mes, es uno de los hexagramas en marea, por eso tiene una dimensión temporal, pero ¿por qué se dice por qué la situación? Acá no explica bien por qué la situación es peligrosa, el hecho de que el yin vaya al encuentro del yang. Bueno, porque debería ser al revés. En realidad el yang debería ir a buscar el yin, y el yin esperar de forma pasiva y responder, ¿no? Eso sería como lo que está invertido en sus relaciones. Cuando lo piensen en dinámicas de yin y yang, no lo piensen solo en cuanto a femenino o masculino, sino también, por ejemplo, en los distintos órdenes de la vida en la que nos encontramos, donde hay roles asignados que debería haber. Por ejemplo, una situación jerárquica o laboral, por ejemplo, donde está el gerente y los empleados, o situaciones así. Bueno, debería ser respetado ese orden para que todo funcione adecuadamente. Cuando esos órdenes jerárquicos se invierten, el conflicto nos espera casi por seguro. Podemos prever que va a haber un conflicto. Bien, entonces dice: el ir al encuentro. Dice: la muchacha es poderosa, no debe uno casarse con semejante muchacha. Bueno, acá había una interpretación, yo podría decir, dentro de la filosofía confuciana, ¿no? Estamos hablando de esto en su contexto histórico. En el orden familiar estaba esta idea de piedad filial, y que la mujer tenía que ser sumisa para ayudar al jefe del hogar, en cierto sentido. Yo creo que esto está desactualizado ya hoy en día, pero la interpretación de por qué era negativo eso es porque se preveía que si la mujer era muy fuerte no se iba a respetar ese orden jerárquico que estaba establecido socialmente en esta China antigua de Confucio, de los años de Confucio. Entonces no era buen augurio que eso fuera a resultar bien, porque no se iba a respetar este orden que se proponía, ¿no? Socialmente, dice. Por eso digo, hoy en día yo diría que está desactualizado. Tendríamos que buscar otra interpretación, incluso la de Wilhelm, que es más reciente también. Deberíamos interpretarlo de otra manera. Dice: el ascenso de lo vulgar queda bosquejado como imagen de una descarada muchacha que se entrega con ligereza, arrebatando de este modo para sí el dominio de la situación. Bien, esto no sería posible si lo fuerte y luminoso no la complaciese, a su vez yendo a su encuentro. Lo vulgar ofrece una apariencia tan inocente y es tan adulador que suele causar alegría. Su aspecto es tan pequeño y débil que uno cree que puede gastarle bromas sin preocuparse. Así el hombre vulgar se encumbra únicamente porque el noble lo considera inofensivo y le otorga poder. Si se lo enfrentara desde un primer comienzo, no podría llegar a tener influencia jamás. Sin embargo, el tiempo de la complacencia, del ir al encuentro, tiene también otra faz que merece atención. Bueno, acá podríamos pensar también la complacencia, a veces la propia complacencia, como eso hace ir a algunas personas quizá al encuentro de otras personas, o exponerse a influencias no tan favorables, y eso también tener un efecto sobre su vida, ¿no? Estoy pensando imágenes que me vienen a la cabeza. Si bien la complacencia de lo débil frente a lo fuerte no debe constituir una norma, hay no obstante épocas o momentos en los cuales cobra una gran significación. Cuando el cielo y la tierra se complacen mutuamente y van mutuamente a su encuentro, todas las criaturas encuentran un periodo de prosperidad. Cuando salen a su mutuo encuentro el príncipe y su ayudante, el mundo entra en orden. Así, un recíproco acudir al encuentro entre los principios predestinados el uno para el otro y dependientes el uno del otro es necesario. Solo que debe permanecer libre de segundas intenciones impuras, pues así no engendrará el mal. Bien, pienso en esta idea quizá de
la persona que va al encuentro, que se aproxima para apropiarse o ganar influencias y así acrecentar su poder cuando sus intenciones en el fondo a lo mejor no son de lo más nobles, ¿no? Intenciones ocultas también estamos hablando. Bajo la imagen del cielo se encuentra el viento, la imagen de ir al encuentro. Así procede el príncipe al difundir sus órdenes, proclamándolas hacia los 4 puntos cardinales. Bien, vamos a ver qué dice la imagen y cerramos con este comentario de Wilhelm. Dice: la situación es parecida al hexagrama de observar, el número 20. Allí el viento sopla por sobre la tierra, aquí sopla por debajo del cielo. En ambas ocasiones llega a todas partes, mas si allí el viento se hallaba abajo sobre la tierra, daba como resultado la imagen de cómo el gobernante se entera de las condiciones reinantes. El viento también es lo que penetra, es la comunicación. Aquí el viento sopla desde lo alto, lo cual alude al influjo que ejerce el gobernante por medio de sus órdenes. El cielo se mantiene lejos de las cosas terrenales, pero las moviliza mediante el viento. El gobernante se mantiene lejos del pueblo, pero lo moviliza mediante sus órdenes y las manifestaciones de su voluntad. Bien, bueno, otra interpretación posible, con algunos elementos en común. Digamos, el tema un poco en estos dos hexagramas viene a ser también esto, como lidiar con esas influencias. Siempre que hablamos de algo negativo o positivo, bueno, tenemos que tratar de ir de la dualidad a la no dualidad, entendiendo el sentido de cada una de las cosas, ¿no? Pero eso se logra a veces en una etapa más madura. En este caso estamos en la dualidad, ¿bien? Entonces estamos hablando de que pueden haber influencias negativas que estamos eliminando o influencias negativas que están viniendo al encuentro, que están creciendo y tenemos que saber cómo lidiar con ellas, en cierto sentido. Eso sería como un poco el tema central de estos dos hexagramas que están rodeando, si se quiere, en este ciclo al hexagrama del cielo, que es como el máximo yang o la máxima pureza, si se quiere, es la potencia, la fuerza en su estado más extremo y las distintas influencias que pueden llegar a estarlo afectando en este ciclo continuo de ascenso y descenso del yang, de transformación. Bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario de esto que estamos conversando. Ahí hay una mano levantada, recién veo. Sí. Es una buena pregunta. El noble o a veces el sabio es, bueno, en el confucianismo está la idea del caballero, es como una suerte de ejemplo a seguir, ¿no? Imagínense que como una persona que es correcta en todas las situaciones y aprendiendo de cómo procedería esa persona ideal, que en realidad podríamos pensar que no existe una persona perfecta, que se comporte de forma correcta también. Pero es un ejemplo a seguir, no hace referencia directamente al consultante. Pero si dice, bueno, el sabio en esta situación se comporta de tal o cual manera, o el noble en esta situación se comporta de tal o cual manera, es un ejemplo a seguir que nos ayuda a la hora de tomar decisiones o tomar posturas sobre cómo enfrentarnos con una determinada situación. Ahora, lo interesante es que a veces no va a ser lo mismo la actitud, por ejemplo, del sabio, que está como por fuera de la situación, que la actitud a veces de, como vos decías, el noble o el que ocupa el quinto lugar, que suele ser a veces el regente, porque es el centro del trigrama superior, que suele ser más activo, más resolutivo frente a la situación que está, o sea, le toca una situación de responsabilidad más directa sobre lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos del noble o el sabio, estamos hablando de un modelo de comportamiento como guía. No significa que tengamos que actuar exactamente igual, pero nos sirve como guía para entender a veces cómo otras personas lidian con situaciones difíciles, nos puede ayudar a nosotros también a aprender de esas estrategias, si se quiere, para proceder y tomar decisiones en nuestra cotidianidad. Bien, no sé, espero que... es mi interpretación, igual, pero espero que te sirva la respuesta.
Bien, entonces, volviendo a la rueda, esta ya es, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario ahí, lo pueden ir dejando, si tienen. Volviendo a la rueda, entonces con estos dos hexagramas hemos terminado de ver este ciclo de la energía que a veces tiene una aplicación respecto de las prácticas internas, ya si salimos del confucianismo, que es todo sobre la vida en sociedad, si se quiere, y vamos a las prácticas internas con una filosofía más taoísta, a veces representa los distintos estados de la energía también en el cuerpo humano, hablando de ciclos, por ejemplo, tenemos esta circulación energética en el cuerpo humano donde asciende la energía yang y desciende la energía yin, y podríamos asociar cada uno de estos hexagramas a alguna etapa, a algún lugar en donde se encuentra la energía circulando. Por ejemplo, el Bai Hui, la coronilla, podría corresponderse con el máximo yang, el Hui Yin, el perineo, podría corresponderse con el máximo yin, y distribuir así los otros hexagramas a lo largo de distintas puertas que se dice que ocurren o aparecen, áreas que pueden bloquearse o estar abiertas, por eso se llaman puertas, a lo largo del cuerpo humano, si hacemos una interpretación más asociada a esta idea de la circulación energética en el cuerpo. También es otra dimensión que podríamos tener. Pero bueno, con esto yo creo que este conjunto de hexagramas nos ayuda a entender mucho del I Ching, y después vamos a seguir estudiando, vamos a seguir tomando otros hexagramas para interpretarlos, siempre tomándolos de a pares. Así vamos a tener como una aproximación al I Ching con esta idea de entender que cada pieza también forma parte de un engranaje, si se quiere, cada situación forma parte de un ciclo más grande y cobra su significado a veces también en la totalidad y en el conjunto. Bien, bueno, si no hay más comentarios o preguntas, hasta acá vamos con el encuentro de hoy. Después van a tener ahí el material, las traducciones, para ver un poco más sobre el significado, las distintas líneas, por ejemplo. Les voy a leer un poquito más respecto del hexagrama 43 y 44. Volviendo al 43, en el que teníamos una línea yin arriba, dice: este hexagrama expone el principio de la eliminación del mal. Hay 5 líneas sólidas y una línea blanda. Las 5 sólidas representan a los justos, combinan su influencia y su fuerza para eliminar las fuerzas oscuras. Así, la línea sólida del quinto lugar representa al líder de los justos o el anfitrión, sería el regente, y la línea blanda de la parte superior representa la fuerza oscura que se quiere eliminar. Las 5 líneas sólidas se unen formando una unidad para eliminar el mal, pero el texto sigue advirtiendo que las fuerzas malignas son siniestras y traicioneras, y no hay que pasar por alto sus ardides e intrigas. Para eliminar el mal hay que desenmascarar la naturaleza maligna a fin de obtener el apoyo del público. Es mejor confiar tanto en el valor como en el ingenio. Bueno, con esta idea de exponer también y revelar cuál es la influencia negativa para poder enfrentarla de alguna forma colectiva. No necesariamente yendo al uso de las armas, como se decía, no ir al conflicto, ¿no? Con moderación, se dice, sin una animosidad externa, pero también sin tolerancia con respecto a estas influencias. Bien, no es una tarea fácil. Y por último, el siguiente hexagrama, que es el encuentro, dice: este hexagrama trata del principio del encuentro. En chino, el encuentro inesperado con una persona o con cualquier cosa se define como el encuentro, es encontrarse con alguien, ¿no? Como quien dice, me encontré con, es algo que sucede inesperadamente. Cuando las personas se encuentran, o bien se sienten atraídas haciendo ajustes para una relación armoniosa, o bien se rechazan creando conflictos entre ellas. En la vida humana a veces no podemos evitar los malentendidos y los conflictos, pero no hay que caer en ellos y pensar que el conflicto es inevitable y no puede resolverse. Los antiguos sabios abogaban por adoptar una actitud conciliadora. Aquí un elemento yin se acerca a 5 elementos yang, se atreve a acercarse porque su fuerza aumenta. En esta situación no hay que pasar por alto la adopción de medidas preventivas. Bien.
Entonces eso sería un poco... Después viene el contexto histórico, la interpretación, según lo que sucedía en la corte del rey Wen y esto que ya venimos hablando. Bien, ahí hay una mano levantada, hay una consulta. Sí. Sí, se debilitó porque, o sea, estamos dentro de un proceso cíclico donde cualquier situación, por más perfecta que sea, no se va a sostener indefinidamente. Entonces, en esas situaciones en las que uno dice, ah, bien, ahora está todo bien, está todo en orden, bueno, en algún momento va a aparecer un elemento o una línea que va a venir a romper con ese orden establecido. Bien, entonces sí habla un poco de eso, como cuál sería la actitud a tomar frente a eso, de estar de alguna manera precavido. En el hexagrama del encuentro habla más de una actitud de estar prevenido. Bien, en el hexagrama de eliminar habla de una actitud de resolución como más directa, de ir a eliminar el mal, se dice, ¿no? Como que la fuerza yang viene en aumento y tiene fuerza para eliminar. En el hexagrama 44 viene en aumento y es como que viene al encuentro, es recibida, pero con los cuidados necesarios que hay que tener. No hay que bajar la guardia, por así decirlo. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bien, bueno, hasta acá entonces con el encuentro de hoy. Con el encuentro de hoy. Si no hay más consultas, ya vamos a ver qué nos depara el futuro. Tengo algunas ideas de otro conjunto de hexagramas para estudiar y profundizar en el I Ching, pero si tienen ustedes sus sugerencias, ya saben los que están ahí haciendo aportes, pueden decirme, quiero que estudiemos este hexagrama. Bueno, pues podemos hacerlo. Nos queda todavía mucho por delante. Bien, así que bueno, gracias ahí por estar presente y nos vemos la próxima.